Esta mañana, hermanos, empezamos un nuevo libro. Vamos a estar aprendiendo la palabra de Dios del libro de Colosenses. Vamos a estar viendo a la carta de Pablo a la iglesia en Colose. ¿Ok? Y esta es un libro muy interesante. Es corto, es una carta corta que Pablo escribió a los de Colose. Cuando Pablo estaba en Efesios, él estaba ahí en Efesios, había un hombre llamado Epafras que escuchó el evangelio de Pablo. Pablo estaba predicando en Efesios, y cuando él regresó a su ciudad llamada Colosas, él empezó ahí una iglesia. O sea que esta carta que Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas es a la iglesia que fue empezada por alguien que había escuchado el evangelio cuando Pablo estaba en Efesios. ¿De dónde escribe Pablo esta carta? Pablo está en la cárcel en Roma por haber predicado el evangelio, y desde ahí Pablo escribe esta carta a los de Colosenses. A Pablo solo le quedan unos meses más de vida, y él lo sabía. Pablo empieza su carta con una oración dándole gracias a Dios por los de la iglesia en Colosa. Pablo sabía que esta sería su última carta a los colosenses y quería escribir sus últimas palabras de consejo y ánimo para ellos, porque Pablo los amaba a ellos como si ellos mismos fueran sus hijos de él. Si usted sabe que le quedan unos meses pocos de vida, ¿qué es lo que usted le dijera a las personas más importantes en su vida? Tal vez a sus hijos. ¿Cuáles serían sus últimas palabras para ellos? ¿Qué consejo les daría sabiendo que en poco tiempo usted ya no estaría más en esta tierra para guiarlos más? Aquí en esta carta de Pablo tenemos las palabras más importantes, tal vez, del hombre más importante del Nuevo Testamento, Pablo. Y vamos a aprender de la sabiduría y vamos a aprender de lo que Dios quería decirle a esta iglesia pequeña en Colose. Entonces vamos a leer juntos, hermanos, Colosenses 1 del 1 al 8 para entender aquí un poco y ver el contexto de lo que vamos a predicar. Así que si tienen sus Biblias, por favor póngase de pie y vamos a leer Colosenses 1 del 1 al 8. Y esto es lo que dice. Aquí está Pablo. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y a los fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Hermanos, esta es la introducción, esto es como Pablo escribe aquí, y podemos ver que Pablo dice que él es el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo está diciendo esto porque él no está diciendo que él se hizo apóstol, no, fue la voluntad de Dios. Y dice aquí que él está escribiendo a los santos y los fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pablo está escribiendo a personas que ya han escuchado el evangelio. Pero vamos a ver aquí algo que está haciendo Pablo muy lindo. Pablo sabe que ya han escuchado el evangelio. Pablo sabe que está escribiendo a hermanos. Pero Pablo está diciendo aquí tres cosas muy importantes. Sus últimas palabras para este grupo de hermanos antes de morir. Lo que voy a hacer, lo que he hecho, es que tomé esos tres puntos que Pablo estaba
que habla aquí, lo vamos a ver todos juntos, y lo convertí en preguntas para que sea más fácil para nosotros entender y ver cuál es el mensaje. Entonces Pablo quiere que sepa 3 cosas esta mañana. Estas 3 cosas las pondré en forma de pregunta para que sea más personal para nosotros. La primera pregunta que Pablo no está haciendo, pero está contestando es esta: ¿cómo sabemos si hemos escuchado el Evangelio? Oiga bien, lo que estamos hablando esta mañana es sobre el Evangelio. El tema del sermón es las buenas nuevas del Hijo. Las buenas nuevas del Hijo es el Evangelio de Cristo. Y la primera pregunta que él está respondiendo es: ¿cómo sabemos si hemos escuchado el Evangelio? La segunda es: ¿cómo sabemos si confiamos en el Evangelio? Y la última es: ¿cómo recibimos la gracia del Evangelio? Estas son las 3 preguntas que Pablo está contestando. No las está haciendo, pero las está contestando para que ellos estén informados. Entonces vamos a tratar con la primera: ¿cómo sabemos si hemos escuchado el Evangelio? Vamos a ver aquí que cuando una persona ha escuchado el Evangelio, van a verse 2 frutos, da Pablo. Dice aquí: el oír la fe puesta en Cristo y el oír del amor de otros. Esto está acá. Mire lo que dice. Dice en el versículo 4. Vamos a empezar en el 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Y en el 4 dice lo siguiente: al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Pablo estaba dando gracias por estos 2 frutos que ellos tenían, que ellos habían escuchado, que él había escuchado, de la fe que ellos tenían en Cristo y del amor que ellos tenían el uno por el otro. Entonces, estos son 2 frutos. ¿Cómo nosotros sabemos si hemos escuchado el Evangelio? Al oír de vuestra fe y del amor que tenéis por todos los santos. El instrumento para recibir el Evangelio es el escuchar la palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra de Dios, usted no podrá recibir la herencia que Dios tiene para usted. ¿Cómo sabemos si hemos escuchado el Evangelio? Esta es la pregunta. Cuando ponemos nuestra fe, nuestro confiar en Cristo, ahí usted va a saber si usted ha recibido el Evangelio. Cuando usted pone su fe en Cristo. Esta fe es puesta en Cristo. No la pone en usted. Una aclaración. Todas las religiones del mundo, todas las filosofías del mundo ponen la fe en uno mismo. Nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, dice acá. Nuestra fe, nuestra esperanza, lo que creemos lo ponemos en Él. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo ponemos nuestra fe en Jesús? Primero tenemos que confiar en sus promesas. El primer paso, el arrepentimiento. El arrepentimiento es como nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. El arrepentimiento es algo esencial de la vida del creyente. Y vamos a leer juntos Ezequiel 18:3. Mire lo que dice ahí. Ezequiel 18:3 dice: pues yo no me complazco en la muerte de nadie, dice Dios, declara el Señor Dios. Arrepentidos y vivid. El Evangelio empieza llamando a la persona al arrepentimiento, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Ninguna otra religión del mundo hace eso. Todas las religiones del mundo le va a decir: usted está bien. El cristianismo, el Evangelio de Dios dice: no, usted no está bien. Usted es un pecador y usted tiene que confesar sus pecados. Pero quiero que vea aquí en Ezequiel el corazón de Dios. Por eso dice él aquí en Ezequiel 18:32: pues yo no me complazco en la muerte de nadie. No es el deseo de Dios matar a las personas enviándolos al infierno, sino dice: arrepentíos y vivid. La voluntad de Dios es dar vida. Segundo paso, tenemos que escuchar la promesa del Evangelio. Oiga bien, tenemos que escuchar la promesa del Evangelio. Así es como usted pone su fe en el Evangelio. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que usted tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que usted no se pierda, pero usted tiene que poner su fe
en lo que hizo Jesucristo. La promesa del Evangelio es esta, que si usted entiende, que si usted oye que Dios le ama a usted y de una manera muy grande, que Él dio a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, para que si usted cree en Él, si usted pone su fe en Él, que Jesucristo vino y murió y pagó por sus pecados, que usted entonces no se va a perder y usted va a tener vida eterna y se va a ir al cielo. Entonces el primer paso es arrepentimiento de sus pecados. El segundo paso es escuchar el Evangelio. Y el tercer paso es poner su confianza en estas dos cosas que hemos dicho. Confiar en las promesas de Dios. Dios dice que si usted se arrepiente y usted cree el Evangelio, Él le promete salvación a usted. Ahí está cómo nosotros podemos poner nuestra fe, podemos confiar en Cristo, así como lo habían hecho los de la iglesia en Colosas. Confiar en lo que hizo. Aquí entenderemos por qué Jesús promete vida eterna y nos da arrepentimiento de nuestros pecados. Jesús puede hacer esas promesas porque Él pagó con su muerte la pena de muerte que nuestros pecados consiguieron para nosotros. Por eso es que Cristo puede hacer esas promesas. Él puede ofrecerle salvación a usted porque Él pagó la deuda de pecado que usted tenía. Y porque Él pagó la deuda de pecado que usted tenía, Él le puede ofrecer a usted salvación. Pero si usted se arrepiente y si usted cree que Él pagó por usted. Mire lo que dice Isaías 53:5. Mas Él, hablando de Jesucristo, mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Jesucristo fue herido por las transgresiones que usted hizo y las que yo hice. Molido por nuestras iniquidades. Él fue molido, Él fue destruido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Él nunca pecó. Y el castigo que yo me merecía, que usted se merecía, cayó sobre Cristo para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Y por sus heridas hemos sido sanados. Hermanos, las heridas de Cristo fueron heridas para salvación. El sufrimiento de Cristo en la cruz fue para su salvación. Esas heridas pagaron la deuda de pecado que teníamos contra el Padre. ¿Cómo sabemos si hemos escuchado el Evangelio? Cuando amamos a los hermanos. Esa es la segunda parte. Dice ahí, como leímos antes, y al oír de vuestra fe, ya hablamos cómo conseguimos fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis por todos los hermanos. ¿Cómo sabemos si hemos escuchado el Evangelio, hermanos? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sé yo? Cuando hay amor en usted por sus hermanos. Estos son dos frutos. Si hay fe en usted y si hay amor en usted por sus hermanos. Los incrédulos solo pueden amar con un amor filial, con un amor de familia. Y solo pueden amar con un amor erótico. Pero estos dos amores no son amores perfectos, estos dos amores no son amores puros, estos dos amores siempre tienen un ángulo en que están amando a otra persona, a un hijo, a un esposo, a una hermana, a un hermano por conveniencia. El único amor que es un amor desinteresado 100% es el amor agape de Dios. Y de este es el amor que Pablo está hablando acá, un amor desinteresado, amar a los hermanos. Porque el amor de Dios ha venido a nuestras vidas y nos causa amar a otras personas. Los creyentes por primera vez pueden amar a otros. Cuando no eran creyentes, ellos no podían amar perfectamente con el amor agape. Pero cuando uno se hace creyente, la Biblia nos dice que sí podemos amar con ese amor agape. Ese es un amor sacrificial, que no es de conveniencia propia y es un amor perfecto. Miren lo que dice Juan 4 del 7 al 10. Aquí habla de este amor. Amados, dice Juan, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Vamos a expandir un poquito aquí porque esto es muy interesante. Porque usted sabrá que ha nacido de nuevo por el amor, no solo por la fe, sino por el amor que usted tiene por sus hermanos. Dice aquí que el amor es de Dios. El amor perfecto, agape, proviene de Dios y solo los creyentes lo pueden recibir. Dios es la fuente de todo amor agape. Afuera de Dios, el amor agape no existe. El amor perfecto, el amor sacrificial, el amor que no tiene un ángulo y que no anda buscando tomar ventaja de otro. Dice aquí que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El incrédulo no solo no puede amar así, sino que también no puede conocer a Dios. ¿Ya se dio cuenta? Conocemos a Dios a través del amor agape. Por eso, si usted ha nacido de nuevo, el amor de Dios va a estar en usted. Si el amor de Dios no está en nosotros para amar a nuestros hermanos, entonces tal vez no hemos nacido de nuevo, tal vez no hemos escuchado el Evangelio. También dice que en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios se reveló en nosotros, se mostró, apareció, porque antes cuando no creíamos no lo teníamos. Por eso tuvo que ser mostrado. ¿Ok? El amor de Dios se manifestó en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él, dice también. El amor de Dios se manifestó, mostró en un sacrificio de su Hijo para que los enemigos de Dios, estos éramos nosotros antes, éramos enemigos de Dios, podamos vivir por medio de Él. Ese es el amor. El amor de Dios dio a su Hijo para que nosotros que no creíamos en Él, y dice la Biblia que antes éramos enemigos de Dios, pudiéramos vivir con Dios. Ese amor no existe en la humanidad. Ese amor solo proviene de Dios. El amor consiste en que Dios nos buscó primero. Nosotros no podíamos buscarlo a Él, porque como incrédulos que éramos, no teníamos amor en nosotros para buscarle a Él. En esto dice la Biblia, en el versículo 10, consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él nos buscó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios por nosotros dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos? Si hay fe en usted y hay amor de Dios por sus hermanos. La segunda pregunta que vamos a hacer, que Pablo está contestando aquí, es ¿cómo sabemos si confiamos en el Evangelio? Porque puede que usted lo haya escuchado, puede que usted lo haya oído, pero ¿cómo sabe usted si usted confía en el Evangelio? Y esto es lo que Pablo habla acá. En el versículo 5 dice: a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Para poder entender esto, tenemos que entender qué es esperanza. Quiero que vean ahí donde dice: a causa de la esperanza reservada para vosotros. Vamos a estar hablando de esto. Esta fue la causa. Esta es la causa. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Vamos a hablar de esto. Entonces, para poder entender esto, tenemos que entender qué es la esperanza. Hay una esperanza reservada en los cielos. Vamos a hablar de eso después. Pero primero, ¿qué es esperanza? El concepto de la esperanza es que el alma, nuestra alma, en el alma nosotros buscamos tener paz, buscamos seguridad, buscamos un futuro y tenemos nuestros sueños. Ahí en el alma está todo eso. Queremos paz para el alma, queremos seguridad para nuestra alma, queremos nuestro futuro que esté asegurado y nuestros sueños. Todo lo que usted desea, todo lo bueno, esos deseos están en el alma, dice la Biblia. Solo pueden esos deseos estar seguros, inmovibles, cuando están anclados en la esperanza. La definición bíblica de la esperanza es que nuestra alma anda buscando seguridad, anda buscando paz, anda buscando esas cosas. Y la única forma que el alma puede estar tranquila y estable es cuando está anclada. Está anclada en la esperanza. Miren lo que dice Hebreos 6, 19 al 20. Vamos a leerlo juntos. Hebreos 6, 19 al 20. Aquí está hablando de la esperanza. Dice 19, la cual, la esperanza,
La esperanza tenemos como una ancla del alma. La esperanza es un ancla del alma. Una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Aquí lo que tenemos, hermanos, es que si usted se recuerda de los barcos, usted conoce barcos, si usted se ha dado cuenta que los barcos tienen anclas. Y cuando están ahí en el mar y están flotando y hay vientos huracanados o un lago, todo bote, todo tienen un ancla. Y esa ancla viene y baja, usted la tira en el mar o en el lago y llega hasta abajo. Y cuando está abajo, esa ancla se agarra. Se agarra de la tierra, de las rocas, de la arena. Y ahí ya el barco allá arriba ya no se mueve. El viento empuja y todo eso, pero usted no va a ser soplado por los vientos, no va a tener temor por su vida, porque el viento se lleva al barco, al bote y es quebrantado en las rocas. No, usted está seguro, el ancla. Pues esta es lo que está diciendo Pablo aquí. De esa misma forma, su vida está aquí arriba, pero su esperanza está anclada en Dios. Entonces, esa es la idea del ancla. Dice aquí tenemos como ancla del alma. Es el ancla del alma. Lo único que va a anclar a su alma. Una esperanza segura y firme. Entonces tenemos una esperanza segura y firme que está reservada en los cielos. Vamos a ver cuál es esa. Y ahí donde ese es el ancla del alma. Lo que tenemos en el cielo. ¿Cómo sabemos que sí confiamos en el Evangelio, hermanos? Sabemos porque nuestra esperanza está anclada en una herencia futura. Eso es lo que dice aquí el 5. A causa de la esperanza reservada, es una esperanza que ha sido reservada para vosotros en los cielos. Reservada quiere decir que ya está, y en este contexto aquí, vamos a verlo ahorita, que está en los cielos. Es la primera parte de esa esperanza. Entonces sabemos porque nuestra esperanza está anclada en una herencia futura. ¿Cómo sabemos si confiamos en el Evangelio? Porque cuando usted ha confiado en el Evangelio, su esperanza, oiga bien, su esperanza ya no está en lo que tiene. Su esperanza ya no está en quién es el presidente. Su esperanza ya no está en cuánto gana. Su esperanza ya no está en su enfermedad o que está sano. Su esperanza ya no está en nada de que este mundo le puede ofrecer. Su esperanza está anclada en una herencia futura. Mire lo que dice Hebreos 6, 17 al 18. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente, obviamente, Dios quería mostrar más plenamente, obviamente, a los herederos, a nosotros, de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, que su propósito no cambia. Interpuso un juramento, hizo un juramento Dios. 18, a fin de que por todas cosas inmutables, que por todas las cosas que no se pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿De qué está hablando aquí? Aquí Dios dice que hay dos cosas que Él ha hecho para hacer esta esperanza plena, para hacerla obvia. Dios no va a cambiar su propósito. Dios dijo que si poníamos nuestra esperanza, si anclamos todos nuestros sueños, todas nuestras cosas en esta ancla que está reservada para vosotros en los cielos, que esa es una promesa de Él y Él no va a cambiar esa promesa. Y también dice aquí, es imposible que Dios mienta. Dios hace esta promesa y Dios no va a mentir. Ahora la pregunta que usted está esperando y debería de hacerse es, pastor, ¿y cuál es la herencia futura que ancla nuestras almas? Eso es importante. Esta es la herencia futura. Es la vida eterna. Es la vida eterna. Eso es lo que Cristo vino a conseguir para nosotros. Él vino a pagar para que usted tuviera una esperanza viva de que va a tener una vida eterna en el cielo con Dios y no en el infierno. Porque Jesucristo habló de esas dos cosas. Entonces, ¿cómo sabemos si confiamos en el Evangelio? Sabemos porque nuestra esperanza está puesta en que vamos a tener vida eterna. Miren lo que dice Juan 10, 27 al 30. Si puede abrir sus Biblias ahí, lo vamos a ver juntos. La herencia es la vida eterna.
Y aquí está hablando Jesucristo, está hablándole a cristianos, y se refiere a ellos como sus ovejas. Miren lo que dice el 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, dijo Cristo. Y yo les doy vida eterna, ahí está, y les doy vida eterna, y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Esa es la herencia que tenemos, la vida eterna. Jesús promete vida eterna a los que oyen su voz. Cuando el evangelio ha sido explicado a ustedes, esa es la voz de Cristo que le está diciendo: arrepiéntete de tus pecados, porque quiero darte vida eterna. Toma tu cruz, sígueme. Pon tu fe en mí, en lo que yo he hecho. Ama a tus hermanos. Esa es la voz de Cristo. Jesús también promete que no perderá su salvación. Qué promesa tan linda. Fíjese, el ancla que tenemos reservada para nosotros es vida eterna. Y es tan segura porque no la puede perder. Cuando usted nace de nuevo, usted ya es salvo. Pero pastor, ¿qué pasa si sigo pecando? Va a seguir pecando, pero en el proceso de la santificación va a pecar menos que el año pasado. ¿Va a ser perfecto? No. Además, la salvación es un regalo de Dios. La salvación es distinto a la santificación. La salvación es un regalo de Dios. Dios lo hizo todo. Cristo lo hizo todo en la cruz. La santificación es gracia de Dios trabajando en nosotros, pero nosotros ponemos los frenos y modificamos qué tan rápido queremos ser santificados. Nosotros somos los frenos de la santificación. El espíritu de santificación, el Espíritu Santo, es el que quiere hacernos santos, y nosotros somos los frenos. La santificación toma a los dos, a Dios y a mí. La salvación es unilateral, y por eso es que no se puede perder la salvación, y Dios no nos la va a quitar. Jesús promete que no perderán su salvación, que no van a perder su vida eterna, y esa es nuestra ancla. La razón de no perder la salvación, dice aquí, Dios dio la salvación y Él es más fuerte que todos. Dios dio estas ovejas a Cristo y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos si confiamos en el evangelio? Sabemos porque nuestra esperanza no solo está en la vida eterna que vamos a recibir, que nadie nos la puede quitar, nadie la puede arrebatar. Eso ancla nuestras almas. Pero ¿cómo sabemos si confiamos en el evangelio? Aquí está la segunda parte. Sabemos porque nuestra esperanza ha llegado a nosotros. Estamos hablando de una esperanza de vida eterna, pero Pablo dice que esa esperanza ha llegado a nosotros. Esto significa que sabemos que hemos confiado el evangelio, porque no solo tenemos nuestra esperanza en una herencia de vida eterna en el cielo, pero la esperanza del cielo ha llegado aquí abajo a la tierra. Es decir, esta esperanza también está aquí en nosotros. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 6. Dice que ha llegado hasta vosotros. Está hablando de esa esperanza. Que ha llegado hasta vosotros. Está reservada en el cielo, pero ha llegado hasta vosotros. Así como en todo el mundo está dando fruto constante y creciendo. Qué cosa tan bella. La promesa de vida eterna ancla nuestras almas en el futuro. Pero esta ancla tiene efectos en su vida de hoy, aquí en la tierra. Quiero que leamos Lucas 8 del 9 al 15. Me gusta mostrarle las escrituras porque quiero que las escrituras prediquen y no tanto yo, y que nuestro conocimiento esté siempre fundado en la Biblia. Así que quiero que vayan a Lucas 8, 9 al 15. Y dice aquí: sus discípulos le preguntaron, están aquí hablando a Jesús, sus discípulos le preguntaban, ¿qué quería decir esta parábola? Jesucristo les había dado una parábola. Y Él les dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás se les ha hablado en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La palabra es esta: la semilla que cayó es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven.
El 13 dice, y aquella semilla que cayó sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Y el 15 dice, pero la semilla es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la entienden, y dan fruto con su perseverancia. Entonces, la pregunta aquí es, sabemos que nuestra esperanza ha llegado a nosotros. ¿Cómo sabemos? Así como en todo el mundo está dando fruto constante y creciendo. Aquí lo que tenemos es cuando la palabra de Dios, cuando el Evangelio de Cristo, cuando esa esperanza que nos ancla nuestra vida, la vida eterna que Dios nos promete, va a causar una transformación en nosotros y va a causar fruto, va a dar fruto. Mire lo que dice Romanos 6:22. Quiero que lo miremos juntos. Este es en el contexto de la santificación. Hay dos frutos que la persona que ha nacido de nuevo va a dar. La persona que tiene esta esperanza va a dar. Va a ser el fruto de la santificación y va a dar el fruto de discipular a otras personas. Pero vamos a ver primero el fruto de la santificación. 6:22. Dice, pero ahora, en Romanos 6:22, habiendo sido libertados del pecado, quiere decir que ellos ya son libres para no pecar más, y hechos siervos de Dios, quiere decir que han nacido de nuevo, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Ahí se puede dar cuenta que la santificación es el fruto de la persona que ha creído en Jesucristo. Y aquí lo que tenemos es esto. Tenemos la esperanza de la vida eterna, pero también tenemos dónde empieza esa vida eterna para nosotros. Dice aquí, tenéis por vuestro fruto la santificación. El resultado de la santificación es la vida eterna. La vida eterna del cristiano no empieza cuando morimos. La vida eterna del cristiano empieza cuando usted pone su fe en Jesucristo. Ahí es cuando nosotros empezamos y el Espíritu Santo nos empieza a santificar. Y el fruto de esa santificación, cuando morimos físicamente, va a terminar en vida eterna. Ahí pueden ver ustedes esos dos conceptos juntos. Pero también estamos creciendo, estamos dando fruto y estamos creciendo. Y si ustedes se preguntan de dónde viene esto, viene en la última parte del versículo 6. Así como en todo el mundo está dando fruto, el resultado del Evangelio, constantemente y creciendo, dice. Entonces de ahí es donde tomamos esto. Estamos dando fruto, el fruto de la santificación que resulta en vida eterna, y estamos creciendo. Estamos creciendo. El discipular a otro empieza compartiendo el Evangelio con otros. El Evangelio no es algo que solo da fruto en nosotros y nos transforma. El Evangelio busca también que otras personas escuchen el Evangelio, sean evangelizados y sean discipulados. ¿Okay? Eso es como el fruto crece. ¿Okay? Entonces en Romanos 10, 14, 15 dice esto: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando nosotros sabemos que hemos confiado en el Evangelio, vamos a tener esa ancla del alma. Y esa ancla del alma es la vida eterna, que tenemos una promesa que Dios no nos va a quitar, que es una promesa dada. Y Dios juró que eso es para nosotros.
Y eso en nosotros nos va transformando, ese evangelio, ese mensaje de Dios nos va transformando, que demos fruto, para así va a terminar en vida eterna. Pero también tenemos que buscar evangelizar a otras personas para que otros sepan. La promesa de la vida eterna no solo es un ancla para nuestras vidas y nuestros sueños, pero también es un ancla, es un regalo de Dios para nosotros. Es un regalo porque no hay nada en este mundo con lo cual nosotros podemos pagar a Dios por la vida eterna que Él nos ofrece con la muerte de Jesucristo. Y ese regalo es la gracia de Dios. Ahora vamos a hablar en el último punto sobre la gracia de Dios. Porque muchos podemos pensar que el evangelio, Pablo quiere que sepan ustedes hoy, así como cuando escribió esta carta, que el evangelio es un evangelio de gracia. Es un evangelio que la salvación que tenemos en Cristo no es algo que nos merecemos. No es algo porque nosotros seamos buenos, porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. Yo no soy bueno. Mas sin embargo, he recibido la gracia de Dios. Y muchos de nuestros hermanos en Cristo tampoco son buenos. Nadie es bueno. Mas sin embargo, han recibido la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un favor no merecido. Es un favor no merecido. Es algo bueno, es un acto bueno de Dios hacia los hombres que no se merece. Y en este contexto del evangelio, el favor que nunca merecíamos era que Jesucristo muriera por nosotros. Que el Hijo de Dios, que era santo, perfecto, que nunca había pecado, muriera por nosotros. Eso no lo merece nadie. El evangelio no lo merece nadie. Es un favor no merecido. Y no solo es un favor que no merecemos, es un regalo que nadie lo puede comprar. Es un acto que nadie lo puede comprar. No podemos pagar. No lo merecemos, no podemos pagar. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos los da, nos regala esa gracia, aunque no lo merezcamos. Entonces, ¿cómo recibimos la gracia de Dios del evangelio? Esta es la última pregunta que responde Pablo. ¿Cómo recibimos la gracia de Dios del evangelio? En la segunda parte del versículo 6 dice: así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Ahí está, que oísteis y comprendisteis. Esto se refiere al evangelio. El evangelio es el que tiene que ser escuchado, oído, y tiene que ser comprendido. Y se refiere como la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios. La gracia de Dios en verdad. ¿Qué quiere decir esta frase? Esto quiere decir que el instrumento de la gracia de Dios es la verdad. Cómo Dios muestra su gracia a la humanidad es a través de una verdad, no a través de la mentira. La gracia de Dios nunca va a llegar a usted, nunca va a llegar a mí a través de la mentira. Pero la gracia solo se encuentra y existe en la verdad. Por eso dice aquí la gracia de Dios en verdad. Sin verdad no hay gracia. Sin verdad no hay gracia. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando yo comparto el evangelio con alguien, yo puedo decirle a usted: Dios le ama, Dios lo quiere mucho. Solo crea en Él y usted va a ser salvo. Ese no es el evangelio completo. Ese es parte del evangelio. El evangelio completo empieza con la verdad de Dios. Usted es un pecador. Usted ha quebrantado la ley de Dios. Pero usted no me conoce, pastor. ¿Cómo sabe si yo he quebrantado la ley de Dios? Bueno, primero no tengo que conocerle, porque Dios dice que todos hemos pecado. Yo confío en lo que dice la Biblia. Pero podemos hacer un experimento para ver si usted ha pecado. Vamos a agarrar los 10 mandamientos y le voy a hacer preguntas a usted que está escuchando mi voz ahorita. El primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Ama usted a Dios sobre todas las cosas? Sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus hermanos, sobre su trabajo, sobre su carro, sobre su casa, sobre sus vestidos. ¿Ama usted a Dios sobre todas las cosas? Yo voy a contestar esas preguntas. Yo soy pastor.
No amo a Dios todavía sobre todas las cosas. Algunas cosas sí, pero no sobre todas las cosas. Pecado número 1. Otra pregunta, dice, no mentirás. 10 mandamientos. ¿Ha usted mentido alguna vez? Yo voy a contestar esa pregunta como pastor. Sí, yo miento. Pero usted es pastor. Sí, yo todavía miento. Miento menos que el año pasado, pero todavía miento. Si yo le digo a usted que no miento, ya le mentí. En la Biblia dice, todos han pecado. Vamos a hacer otra. No desearás a la mujer de tu prójimo. Si usted es hombre, usted sabe si ha deseado a la mujer de su prójimo. Todos hemos fallado, todos pecamos, no hay ni uno bueno. Si usted es hijo, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ha honrado usted todo el tiempo? Cada vez que su papá y su mamá le dice algo a usted, ¿usted lo hace inmediatamente? Si se da cuenta, si usted sigue sistemáticamente y se hace esa pregunta, cada uno de los 10 mandamientos, y oye, esos no son los únicos, esos son 10, los 10 más grandes. De ahí salen muchos, ¿no? Si usted se hace sistemáticamente, se hace esa pregunta, usted se va a dar cuenta que usted los ha quebrantado posiblemente todos. Por eso la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, el instrumento de la gracia de Dios es la verdad. Sin la verdad no hay gracia. La primera parte del Evangelio es que nos confronta con la verdad. Nos confronta con la verdad. Nos tiene que confrontar con la verdad. Si yo no acepto que soy pecador, póngase a pensar, entonces no tengo necesidad de Cristo. Cristo murió por pecadores. Él no murió por justos, porque no hay ni uno. Y yo voy a seguir viviendo, yendo a la iglesia, pensando que soy salvo, cuando realmente no lo soy. El primer paso es la gracia de Dios en verdad. Reconocer quiénes somos con la verdad de Dios. La promesa del Evangelio, el poner nuestra esperanza en la promesa de la vida eterna, no puede estar basada tampoco en una mentira. Entonces tenemos que ver y creer la palabra de Dios como verdad. Esa es otra cosa muy importante. Si usted cuando lee la Biblia o cuando escucha el Evangelio o cuando está escuchando estas palabras mías, que no son mías, que son de la palabra de Dios y están llegando a sus oídos, ¿usted cree que esta es la palabra de Dios o es de humanos nada más? Porque si es de humanos, esto no le va a ayudar. Esta es la palabra de Dios. ¿Usted cree eso? Eso es fundamental en el Evangelio. Que lo que está escuchando usted es la verdad de Dios y la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos si hemos recibido la gracia de Dios? Sabemos cuando empezamos a escuchar la verdad. Oiga bien, sabemos cuando empezamos a escuchar la verdad. La gracia de Dios es vista en el Evangelio. La gracia de Dios solo es vista en el Evangelio. No hay ningún otro lugar donde usted va a poder ver la gracia de Dios. La gracia de Dios para la salvación solo puede ser vista en el Evangelio, en la muerte y la resurrección de Cristo. Que Él vino y Él pagó por sus pecados. Esa es la gracia de Dios. Usted no merecía ser salvo. Yo no merecía ser salvo. Pero cuando yo escuché y cuando mis hermanos escucharon la palabra del Evangelio, que como Cristo murió y pagó por nosotros, eso que escuché hizo algo en mí. Me cambió. Esa es una verdad que me cambió. Porque vi por primera vez la gracia y el amor de Dios para mí, sabiendo que yo era pecador, mas sin embargo, Él me extendía la mano y me decía, yo sé que tú eres pecador. Tú sabes que tú eres pecador, pero quieres ser salvo. Quieres vivir conmigo eternamente. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es vista en el Evangelio. La muerte de Cristo por nosotros los pecadores. Cuando nosotros vemos a lo que Jesús hizo en la cruz y cómo Él pagó por nuestros pecados, entonces en ese momento nosotros recibimos la gracia de Dios. Y el vehículo de esa gracia es la verdad. Que lo que usted está escuchando, que lo que usted está entendiendo es verdad. Desde el día que oíste, dice ahí, la gracia de Dios en verdad, que no fue una mentira. La gracia solo puede ser recibida poniendo fe en su evangelio, en el evangelio de Cristo. Mire lo que dice Romanos 10, 16 al 17. Sin embargo, no todos hicieron caso del evangelio. Quiere decir que lo escucharon.
Sin embargo, no todos hicieron caso del Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Nuestro anuncio verdadero, podemos decir. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que entre usted más escucha el mensaje del Evangelio, entre usted más escucha la Biblia, esto poco a poco va a empezar a causar fe en usted. Esto va a causar, usted va a decir: bueno, no sé si creo estas cosas del Evangelio, pero hay algo ahí de verdad. Voy a escuchar la próxima vez. Usted viene el próximo domingo, escucha otro mensaje. Si esto es cierto, no lo había considerado. La gracia de Dios está usando la verdad y sus ojos están siendo abiertos. Y usted dice: wow, yo creía esto, pero eso era mentira. Pero ahora esta verdad de Dios es como un cuchillo, está cortando esa oscuridad y ahora puedo ver. Entre más escucha la palabra de Dios, usted va a poder ver y entender más. Y ese ver y ese entender va a causar que usted ponga su fe, su confianza más en Dios. La gracia solo puede ser recibida cuando guardamos su palabra. Oiga, entonces tenemos que escucharla, pero no termina ahí. Satanás escucha la palabra de Dios. Satanás escucha todas las prédicas que están pasando, no al mismo tiempo, porque solo puede estar en un lugar al mismo tiempo, pero las escucha, pero no guarda su palabra, no la cree. Uno puede escuchar cosas, pero ¿las cree? Guardar la palabra de Dios habla de creer la palabra de Dios. Usted va a guardar en su mente, en su corazón, algo que tiene valor, algo que tiene verdad y algo en lo que usted ha creído. Juan 8, 31, 32 dice lo siguiente: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, si guardáis mi palabra, si la atesorás, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres del pecado. Ya el pecado ya no va a tener poder. Por eso que yo les digo que yo todavía peco, pero peco menos que el año pasado, porque la verdad de Dios me está liberando de ese pecado. Entre más la escucho, entre más la guardo, entre más la pongo en mi corazón y en mi mente y actúo en ella. No se queda nada más en el oído, no se queda nada más en la mente, sino que la hago. ¿Cómo sabemos si hemos recibido la gracia de Dios? Sabemos cuando comprendemos la verdad que hemos escuchado. Muy importante. Dice aquí: desde el día que oíste, la última parte del versículo 6. Desde el día que oíste, ya hablamos de oír la palabra de Dios, y comprendisteis. Esta es la segunda parte, la gracia de Dios en verdad. Aquí tenemos el segundo paso: comprender la palabra de Dios, comprender el Evangelio. Muchos se engañan porque piensan que porque han escuchado que ahora ya entienden la gracia de Dios y son creyentes, pero no hay cambio en sus vidas. Hay que comprenderla, no solo escucharla. La gracia de Dios se recibe escuchando, como ya hablamos, la palabra de Dios, el Evangelio. Pero aquí dice: comprendisteis. Esta palabra comprendisteis quiere decir discernir, quiere decir entender que resulta en acción. Entender que resulta en acción. Es interesante porque la palabra en español comprender, la palabra emprender es hacer algo. La palabra en español captura esto del griego. Emprender, ¿qué estás emprendiendo? Voy a emprender que voy a empezar una nueva compañía. Emprender quiere decir que va a empezar a hacer algo, acción. Comprender quiere decir que usted va a hacer eso, que entiende y que va a actuar. Entonces es discernir, entender que resulta en acción. Cuando uno comprende lo que Dios ofrece en el Evangelio, una vida nueva, una vida eterna, la alternativa de un infierno eterno. Cuando uno escucha esto y lo comprende y lo entiende, entonces habrá un cambio en usted. Va a haber una acción en usted. Si realmente comprende y realmente cree esto. Si yo le digo a usted: mire, cuando usted vaya a su casa esta noche, usted va a caminar de su trabajo a su casa, está tal vez como unas 3 cuadras. Quiero decirle algo, que ahí en la esquina tal y tal se encuentra un hombre
que lo vi ayer, usted no trabajó ayer, pero yo lo vi ayer, y ese hombre está ahí esperándole a usted con un cuchillo, para cuando usted pasa a esa hora de la noche, a las 9, digamos que salió de trabajar, salió tarde, ese hombre tiene malas intenciones con usted y quiere herirle. Entonces tiene dos opciones. Usted dice, el tipo que me está diciendo esto es loco, y usted va a ir y va a salir de su trabajo a las 9 y va a caminar en la misma esquina y pasar por esa esquina donde siempre pasa. No cambió su conducta. Pero si usted le cree el mensaje de ese hombre que le está dando esa advertencia, usted va a hacer dos cosas. O no va a trabajar ese día, o se va por otro lado, regresa, aunque tengan que ser unas 5 o 6 cuadras más lejos, pero no va a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque usted creyó el mensaje que le dio esta persona. Eso influyó, le cambió su forma de parecer y eso resultó en una acción distinta a la que usted estaba haciendo. De eso es lo que estamos hablando aquí, hermanos. Que cuando nosotros comprendemos el Evangelio, va a resultar en una acción. Usted cuando comprende y lo entiende, entonces usted va a ver un cambio de vida en usted. Usted va a decir, ¿saben qué? Es tiempo de ir a la iglesia. Y si usted es creyente, usted va a decir, es tiempo de que yo lea la Biblia más. Es tiempo de que yo empiece a hablarles a otro de Cristo. Porque yo realmente creo esto. Y porque creo que hay un cielo y hay un infierno. Y Dios tiene una promesa de vida eterna donde mi alma está anclada en esa promesa. Yo quiero que otros sepan. ¿Por qué? Si yo creo eso, ¿por qué no voy a compartir eso con los otros? ¿Ya se dio cuenta? Si usted sabe que hay algo que está, un infierno eterno, y Dios no desea, Dios no se complace con la muerte de los humanos. Dios quiere salvar personas. ¿Por qué nosotros no compartimos la fe que tenemos? Pero este entender no es un entender mental. No, este es un entender espiritual. Esto significa que Dios tiene que darnos la capacidad de poder entender lo espiritual, porque su verdad es espiritual. Mire lo que dice Lucas 24, 44 al 47, ya para terminar. Aquí Jesús ya había muerto. Jesús se le aparece ya resucitado a unos discípulos, parece que son 2. Y esto es lo que les dice Jesucristo a estas personas, discípulos, que iban decepcionados caminando porque dijeron, mataron a Jesús y ahora qué. Y esto es lo que Jesús les habla. Está en Lucas 24, 44 al 47. Y aquí van a ver una oración que quiero que vean, que habla que esta verdad se entiende espiritualmente. Y les dijo esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, cuando Jesucristo estaba todavía vivo. Aquí esto después ya estaba crucificado y había resucitado. Que era necesario que se cumpliera todo lo que el hombre que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que estaba escrito, Jesucristo le estaba diciendo, era necesario que esto se cumpliera. Entonces, eso es lo que quiero que escuchen, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Esta palabra comprender es la misma palabra comprender que teníamos aquí, pero lo que quiero que vean es entonces les abrió la mente, les abrió los ojos. Y vamos a hablar después Pablo orando para que los ojos nuestros espirituales sean abiertos. Y les dijo, sí, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Les estaba diciendo que este era el plan de Dios. Y ellos cuando vieron, dice, y después vieron, cenaron con Cristo, y cuando esto pasó, ellos lo reconocieron, porque no lo habían ni reconocido, y Jesucristo se desapareció. Pero entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Cuando nosotros venimos a las Escrituras, ustedes se han dado cuenta que yo siempre oro para que sus ojos y los míos sean abiertos para poder entender. Quiero darle un consejo bíblico, que dice aquí, cuando usted lea la Biblia, dígale a Cristo, dígale a Dios, que le abre su mente, que le dé entendimiento para poder entender lo que ahí está escrito. Cuando ellos escucharon a Jesús decir esto,
Y ya con sus ojos espirituales abiertos, ellos comprendieron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, que tenía que sufrir y resucitar, y que en su nombre se iba a predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. ¿Cree usted este mensaje que ha escuchado? ¿Comprende usted ahora el Evangelio? ¿Se ha arrepentido usted de sus pecados? Si usted ha hecho esto y ha puesto su fe en el Evangelio de Cristo, entonces usted manifestará los siguientes síntomas. Estos son los síntomas que hemos hablado acá, se los voy a resumir, de la persona que ha creído el Evangelio, que ha puesto su confianza en Cristo. Usted ha puesto su fe en Cristo Jesús. Usted cree en Él y lee la Biblia porque usted cree en todo lo que Él dijo. Usted ya está amando a sus hermanos en Cristo Jesús. Tiene un amor sobrenatural para servir y amar a sus hermanos. Usted ya puso su esperanza y esa esperanza está anclada en su herencia futura, que es la vida eterna. Usted ya está dando fruto. Usted está hablándole a otras personas de Cristo y usted está santificándose con el poder del Espíritu Santo, obedeciendo la Escritura. Usted ya escuchó la verdad del Evangelio y usted sabe que es verdad. Usted ya recibió la gracia del Evangelio. ¿Y usted cómo sabe que ha recibido esa gracia? Porque usted tiene una vida nueva. Usted no es la persona que era antes. Hermanos, quiero exhortarlos. Y mi oración es esta, que podamos ver adentro y que podamos ver el amor de Dios en la cruz, que tanto Él nos ama. La puerta está abierta, la invitación a ser salvos está abierta y está abierta solo para pecadores. Oiga, qué lindo lo que dijo Cristo, que Él había venido a morir, no por justos, sino por injustos, no por santos, sino por pecadores. La salvación es solo para pecadores. Por ahí tenemos que entrar, admitiendo que hemos pecado y que seguimos pecando. Pero poco a poco, si usted pone su fe en las palabras que usted escuchó del Evangelio esta mañana, y usted toma su cruz y decide que de ahora en adelante usted va a vivir para Él, que ya no va a vivir para usted, que usted lo va a hacer amo y Señor de su vida, entonces van a haber frutos en su vida y usted va a cambiar y va a tener esa esperanza en los cielos de vida eterna y la esperanza de santificación que tenemos aquí en la tierra. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, gracias que tú nos has sacado del reino de las tinieblas y nos has puesto en el reino de la luz. Señor, esto lo hiciste tú y no porque lo merecemos, Señor, porque todos hemos fallado. Señor, te damos gracias por tu gracia de salvación que has mostrado sobre nosotros y gracias por la gracia que está sobre estas personas que han escuchado este mensaje, Señor. Señor, te pedimos que abras sus ojos, que abras su mente para que ellos puedan comprender tu palabra, las Escrituras. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Amén.